El año 2016 ha comenzado con gravísimas turbulencias en los mercados internacionales. La preocupación de fondo, China y las economías emergentes, así como el precio del petróleo. Hoy tenemos a un experto en la materia para que nos explique las claves de estos problemas que están atravesando los mercados internacionales. Se trata de Javier Santa Cruz, economista, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles y gran conocedor de la economía china. Javier. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, la China está preocupando mucho a los mercados. ¿Se trata de una desaceleración suave o más bien de un aterrizaje forzoso? Es una desaceleración suave en el marco de un cambio de estructura productiva radical de la segunda mayor economía del mundo, y por tanto las consecuencias que eso tiene sin duda son mucho más grandes que en cualquier otra de las economías que tenemos en este momento en el panorama global y que son influyentes dentro del crecimiento. Entonces China lo que está haciendo es reducir su tasa de crecimiento para pasar a un modelo en el cual está basado en el consumo, en la demanda interna, frente al anterior, donde el crecimiento industrial y las exportaciones eran las que han aportado durante más de 30 años un crecimiento de más de 2 dígitos. ¿Se enfrenta China a una nueva devaluación monetaria similar a la que sucedió el pasado mes de agosto? Y en caso de que sea así, ¿de cuánto será esa devaluación? Yo he escuchado por parte de algunos analistas que se enfrenta el yuan a una devaluación de hasta el 20-30% adicional. ¿Estamos en esa perspectiva? Estamos en una perspectiva ligeramente menor. La devaluación ya se ha hecho en una parte importante, más o menos para que se pueda producir un equilibrio en su balanza de capitales. El yuan tendría que depreciarse un 15%, y de ese 15% ya se ha hecho una parte que es aproximadamente un 5%, es decir, esperamos una devaluación adicional de otro 9-9,5% para poder completar ese ajuste. ¿Qué pasará con el precio del petróleo? Ahora mismo está por debajo de la barrera de los $30, pero ya hay algunas firmas de inversión que avanzan un desplome de hasta $10 por barril. ¿Cómo lo ves? El petróleo es muy probable que siga volviendo a romper soportes importantes, como lo ha hecho en las últimas semanas. Sin embargo, es una carrera y es una guerra de precios donde están los principales países productores, la cual no puede durar por más tiempo, ya que está causando graves problemas macroeconómicos a las principales economías productoras de petróleo, como es el caso de Arabia Saudí. Es decir, la guerra se ha llevado a unos extremos que no se pensaba que iban a llegar. Los precios están muy por debajo de los costes de producción de los principales países petroleros, y por tanto, más allá de $20 el barril, más abajo de eso, puede provocar la quiebra de los grandes productores y sobre todo las consecuencias que tiene este momento sobre las empresas productoras, las cuales están buscando como sea recortar costes y por supuesto acabar con la rentabilidad que en este momento tienen para el accionista. ¿Prevés entonces un nuevo acuerdo dentro del marco de la OPEP, de los grandes países productores, para tratar de contener la depreciación del crudo? Es muy probable que ese acuerdo se dé en la próxima reunión, es decir, ya se ha llevado a unos extremos que desde luego no favorecen ya a ninguna de las partes. Sí es verdad que uno de los objetivos, que era intentar expulsar del mercado algunas sobre todo de las nuevas tecnologías, ahí estamos viendo cómo Estados Unidos tiene que reducir producción porque ya no es capaz de soportarla con una cierta rentabilidad. En este momento están prácticamente todos los pozos de petróleo en pérdidas, y por tanto ya se ha llevado a ese extremo, y a partir de ahí es donde esperamos que se estabilice la oferta y que la demanda también tenga un cierto crecimiento, y sobre todo ahí las dos economías importantes son China e India como principales demandantes de crudo, esos ritmos de demanda en el 2016 al menos lo mantengan, y en el caso por ejemplo de India lo incremente. ¿Cómo ves la situación de las economías emergentes, sobre todo en América Latina? ¿Es tan grave la situación como la pintan algunos? Desde luego, es decir, la situación de América Latina es ciertamente preocupante, ya que son economías que no han diversificado sus estructuras productivas y su crecimiento depende de los precios de las materias primas, desde el petróleo, pasando por el maíz, pasando por el café o por otras de las commodities importantes en las cuales han basado su modelo de crecimiento, y además con un único demandante o pocos demandantes, como es el caso de venderle a China. Es decir, América Latina es dependiente de producir materias primas y de vendérselas a China. En el momento en el que China ya no necesita tantas commodities para poder desarrollarse, ya está en un modelo de consumo y no en un modelo industrial, todos aquellos países que no han diversificado y todos países que siguen dependiendo de producir commodities para crecer, tienen un problema muy serio, y particularmente países como Brasil. Uno de los puntos clave del actual contexto. Por lo tanto, tal y como nos estás comentando, si la caída de los emergentes es tan grave como todo parece indicar,
¿Se aventura el mundo hacia una nueva recesión global? No, el riesgo no es de recesión, sino de una disminución importante del crecimiento a nivel global, ya que los países emergentes concentran el 50% del PIB mundial, es decir, es una cifra muy importante. Sin embargo, dentro de esos emergentes hay dos supervivientes, uno es China y el otro es India, que son las economías más grandes de todo ese grupo. Entonces, el perjuicio para el crecimiento mundial está muy claro, pero no vamos a ir hacia una recesión, sí hacia volatilidad y sí hacia bastantes problemas en los mercados financieros y particularmente de aquellos países que dependen más de los emergentes, y el caso, por ejemplo, de España con América Latina. Por último, Javier, la situación de las bolsas en 2016. Bueno, ahora mismo estamos sufriendo desplomes bastante importantes en las plazas internacionales. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a seguir la tendencia a la baja? Es decir, nos enfrentamos a una caída permanente de los principales índices bursátiles, o más bien se trata de una corrección temporal. Por decirlo de otra forma, ¿estamos en momento para comprar o para vender en bolsa? Por el momento ni para comprar ni para vender. Estamos en un momento en el cual la situación la tenemos en que en el corto plazo se han corregido importantes niveles para llegar a tocar a la tendencia alcista de largo plazo. Es decir, a largo plazo, medio largo plazo, los principales mercados y las principales bolsas del mundo mantienen una tendencia alcista, ya que han ido entrando dinero en todos estos últimos años, y todo el que falta por entrar proveniente de los bancos centrales, y por tanto la alegría monetaria, es decir, la liquidez, va a seguir estando presente y por tanto empujando a estas bolsas. El problema es que para bolsas como la española, y particularmente para el caso del IBEX, tiene un problema muy serio, porque las compañías que representan el 70% del índice, como son las 6 grandes, como llamamos las blue chips, las 6 tienen una gran exposición a América Latina, y de hecho, para que nos hagamos una idea, tanto el Banco de Santander como Telefónica tienen más negocio en Brasil que en España. Entonces, para que ahí vemos hasta qué punto afecta y de qué manera a una economía como la española. Pues muchísimas gracias, Javier, por Gracias. tu opinión y por tu análisis. Gracias.